África, el tercer mayor continente del planeta. 30.270.000 kilómetros cuadrados. El 32% de la superficie total terrestre. La gran reserva mundial de la biodiversidad. Sus principales ecosistemas son el desierto, el Sahel, la sabana, el Valle del Rift, los grandes lagos. Fantásticos paraísos para la vida salvaje. África acoge la cuarta parte de las 4.700 especies de mamíferos que hay en el mundo, con animales tan fascinantes como el hipopótamo, el león, el leopardo, el orix, el cocodrilo, la jirafa, el búfalo, el rinoceronte y el elefante. La población, de cerca de 1.000 millones de habitantes, se duplica cada 20 años, extendiendo la urbanización por todos los rincones del continente. Esto ejerce una enorme presión sobre la vida salvaje en términos de competencia por la tierra, el agua y los alimentos. África contiene 1.200 áreas protegidas que comprenden el 9% de su superficie. Estas reservas, islas de vida salvaje, se encuentran cada vez más amenazadas por el desarrollo humano, que presiona por reducirlas cada vez más. Fuera de las reservas, se registra una caída vertical de la población de grandes mamíferos, víctimas en buena medida de la caza furtiva o incontrolada. Los felinos han sido durante muchos años el blanco principal de la presión sobre la vida salvaje. África fue durante décadas un campo de exterminio para muchos de estos animales. A la persecución por la población local hay que sumar el incomprensible furor por la caza mayor. Hoy estas imágenes resultan dolorosas y escandalosas, pero no en los años 60 y 80, cuando muchos turistas disfrutaban yendo a cazar animales salvajes. La caza era entonces una pujante fuente de ingresos para las economías locales. África parecía ser una fuente inagotable de vida salvaje, pero no era cierto. En los años 80, las poblaciones de animales cayeron en picado y se tuvieron que crear reservas para protegerlas de la extinción. Los parques naturales más exitosos contienen hoy en día una vigorosa industria turística que aporta beneficios directos a la comunidad. Pero fuera de estas áreas, la situación para la vida salvaje es desastrosa. En África, un continente poco industrializado, la mayoría de la población vive de los cultivos y los pastos que les proporciona la tierra, aunque sea poco fértil, y el agua escasa. El ser humano es el principal enemigo y aniquilador de las especies. El gran depredador de África, amenazando la existencia de los grandes carnívoros, el león, el leopardo y el guepardo, a una ignominiosa lucha por la supervivencia. Los grandes felinos sienten la presión de un futuro amenazador. Se acerca el fin de los grandes felinos.
Esta gran acacia acoge nidos comunales de pájaros excitados por el atardecer. A sus pies, un animal fabuloso, el león, camina solo, pensativo, explorando el territorio. El leopardo también es un gran explorador. Investiga todos los rincones del territorio en el que habita, y no hay árbol, barranco, cueva o charco que no conozca. Todos los felinos exploran los dominios de su hábitat, pero comprueban que se está encogiendo cada vez más. Su libertad se reduce a medida que la urbanización de los humanos avanza. It's very difficult, and I think if population growth continues in the world over the long run, there won't be space left for large predators. I think it's if we as a human species continue to reproduce at the rate we are doing, we will not be able to save enough areas for wildlife. Yeah, that is the sad reality. You need the governments of all the other countries to wake up and quickly, preserve some land. So that the wildcats can still flourish in there, and then start settling down. But you will have to do that, otherwise just open free roam, no, none. It will maybe 10 years and it will be nothing left. If one is a pessimist, or maybe there's a very fine line between pessimism and realism, but the reality of it is that if we don't do something now, we are going to lose them. La vida salvaje en África y con ella la de los grandes felinos corre el peligro de desaparecer definitivamente en este siglo. La población de leones, que hace 50 años era de 500.000, se ha reducido hasta los 20.000 ejemplares. El león, vencido y humillado, pide clemencia a su principal depredador, el ser humano. Antiguamente extendían sus dominios también por Europa y Asia, con la excepción de los desiertos más áridos y las junglas más húmedas. Hoy han quedado reducidos a áreas cada vez más pequeñas del África subsahariana. Los bosquimanos siempre vieron los leones como unos vecinos muy poderosos. Humanos y leones procuraban no encontrarse porque cuando lo hacían, uno de los dos moría en manos del otro. Siglos atrás se respetaban, a veces se ignoraban y otras veces competían por la caza. Rivales sobre el terreno, ambos eran y son depredadores. Mostly lions, we almost believe that lions are stronger than us here as human beings. Yeah, it's what we believe. Lion can finish us as a human beings here. So lions are stronger, we believe that they are stronger than us here. La bravura del león resulta inútil frente a un arma de fuego. A finales del siglo XIX, los leones empezaron a ser exterminados, sobre todo al norte del continente, reduciendo su hábitat a áreas deshabitadas del centro y sur de África, donde su número sigue bajando. La aniquilación continuó en el siglo XX, intensificándose entre los años 60 y 90, cuando la caza mayor se popularizó entre europeos y americanos adinerados, atraídos por la excitación que proporciona matar un animal salvaje. Cabezas, pieles, patas, colas y colmillos engrosaron las salas de trofeos de miles de cazadores occidentales que decían experimentar la caza como una lucha valerosa, cara a cara, de poder a poder, entre el hombre y el rey de los animales. Pero la disputa entre iguales era una farsa. Los leones no atacan nunca para satisfacer sus aficiones, y sus armas, colmillos y uñas, aunque poderosas, no tienen nada que hacer frente a un disparo.
A partir de los 90, muchos países extendieron medidas de protección. Limitaron la caza legal y empezaron a perseguir la ilegal. El asesinato de leones por deporte se ha frenado, pero extraoficialmente continúa, porque allí donde hay un pueblo, una ciudad o una simple granja, el león no es nunca bien recibido. Así fue como se acabó con el león del Atlas y el león del Cabo. Su supervivencia, como la de tantas otras criaturas, está ahora más que nunca en nuestras manos. Cada león que sobrevive lo hace gracias a la ayuda de sociedades conservacionistas que insisten en difundir una conciencia amable y tolerante con los depredadores. This fence was established in the 60s, and at that point in time, or prior to the building of this fence, this area of Namibia had foot and mouth disease. Possibly 600, 800, 1,000 lions in Namibia, that's all. About 130, 150 lions. Tammy Hott hace más de 30 años que trabaja en la Fundación Africat en el norte de Namibia. If they move out of Etosha, they're going to be shot. If they move this way, we're hoping that they're not going to be, because this is actually where they live freely. But we're looking at this low number of lions and... Proporciona protección a los grandes felinos, sobre todo a aquellos que han topado con humanos y han resultado heridos, ya sea por cazadores furtivos como por granjeros que temen por su ganado. We need to go ground level with children, because they're our future farmers, teachers, politicians. They're the ones that are going to be able to manage what's going to happen to these animals later on. And then, of course, the people that are on the ground now, the farmer now. And that is where our research is so important, because we need to be able to tell the farmer on the ground, these animals are, there are only a few of them, this is their natural range, we need to find a way to live together. And of course, your farmer on the ground is the person that needs to make money now as we're speaking. And he also needs to see the value of these lions. Not only, you know, this inherent love for wildlife, which most of us are lucky to have been born with, or were able to grow up in that kind of atmosphere, which is of course helps you along the way. But for the people out there that are struggling to make an existence, be it commercial or communal farmer, if that lion has no value, it's going to go. Para los granjeros, el problema no se soluciona mediante campañas educativas que difundan la bondad de los depredadores, sino mediante una política de ayudas que compense las pérdidas económicas que ocasionan. Andreas Wiese dice que los granjeros no matan depredadores por deporte, sino porque no tienen otra solución. We know how to handle those animals, we know how to live together with the animals, we know that we need those animals as well in our environment. And in the communal areas, you must take it like this. Their animals, the cattle, sheep and goats, is like a bank of money for them, because they don't bring the money to the bank. As more animals they've got around them, there they can show, this is my bank account. And if they need a little bit money, they will take out one, slaughter it and sell it, or slaughter it and eat it. That's how the communal farmers are working. Because it's a tradition from them. We as commercial farmers, we see our animals, the domesticated animals, cattle and goats and sheep, as a money-making business. We have to make money out of them, put it onto the bank and do a business out of it. So there is that split coming. So if a lion or any predator comes into the communal area, it's like they're robbing their bank account. For us, it's a loss of business or loss of income as a commercial farmer now. That's a problem. Andreas posee una granja privada de explotación ganadera. Su caso es distinto al de las comunales, propiedades cedidas por el gobierno a varios vecinos para que las compartan. En las comunales, los ganaderos piden al gobierno que mantenga y repare las vallas que protegen su ganado de los depredadores, que les compense por las pérdidas y que, si no es así, les permita matar el animal conflictivo. Acostumbra a ser gente pobre,
de forma que la pérdida de una sola cabra o una vaca les afecta mucho económicamente. En esta propiedad comunal vive una familia que tuvo la desgracia de perder el rebaño entero por el ataque de felinos. Se quedó sin animales para comer o vender, condenada a la indigencia. La organización Africat recogió dinero para que pudiesen comprar media docena de corderos con los que empezar de nuevo. Esto les ayudó a rehacerse, pero el problema continúa, y ahora también con elefantes. This is the first time I've heard this. She said on Tuesday, two elephants killed a cow. It was sort of probably a frenzy type situation where they were in an Este hombre, aunque no lo confiese, sabe qué hará la próxima vez que vea un felino en la propiedad: disparar a matar. Now there is a vast difference because of the animals and their behavior. For example, lions are the only sociable cat, and they're very sociable. So in most cases, lions are found in groups. And of course, that's the fear factor, because they're much bigger. On a one-on-one basis, if you were to try and defend yourself or protect yourself from a lion, the chances are pretty slim that you're going to survive, because it's such a big animal, and because they're usually in a group. Now, for a farmer to have a group of lions, some sub-adult males, let's take a small pride. An adult male of about 210, 215 kilos, a few females of about 120 to 160 kilos, and some sub-adults. So say you have a group of about 9, 10 animals on your property. It's daunting. And at the back of your mind, you know, how many head of livestock am I going to lose? So that's the one thing. Now, when you want to try and protect your livestock from lions, most importantly is you need strong and very high bomas or kraals. To protect your animals inside, strong so that they can't stampede out if they get afraid, and high so that the lions can't jump in. And of course the base has to be strong so they don't dig in. So that's your lion. And it's very, very difficult to farm livestock with lion on your property. Tammy Hott ha creado un santuario. Acoge leones que han resultado heridos, les proporciona una parcela de 2 hectáreas o más por animal y cuida de ellos hasta que pueda reintroducirlos en territorio salvaje o en un parque. Algunos tienen la suerte de encontrarse a gusto y se acostumbran. Otros, aunque no les guste, deberán resignarse. El león es un animal territorial, gregario. La relación de poder que ejerce el macho dominante sobre el grupo comporta la expulsión forzosa de los machos jóvenes, que tendrán que apañárselas hasta que encuentren otra familia, ya sea compitiendo contra otro macho o bien aparejándose con una hembra solitaria. Es frecuente encontrarse con 2 o 3 machos hermanos que van juntos mientras buscan un nuevo territorio o un nuevo grupo al que integrarse. Esto les lleva a cooperar. Cazando juntos tendrán más opciones de éxito que yendo por separado. Estos hermanos tenían muy poco futuro, ya que cuando eran pequeños perdieron a su madre abatida por un granjero. Afortunadamente el granjero no los mató a ellos también. Llamó a la organización Africat para que se ocuparan de ellos. Crecieron en contacto con sus cuidadores hasta que ya nadie podía fiarse de ellos y los encerraron en un terreno vallado. Un león, por muy cariñoso que sea de pequeño, siempre será un león, y no es fácil jugar o discutir con él sin resultar herido. Un adulto puede pesar 230 kilos y sus colmillos a medir 8 centímetros. Puede parecer cariñoso como un gato doméstico, pero en condiciones de estrés, hambre o enfado, extremadamente peligroso.
Más vale tener una valla electrificada de por medio. Como las personas, también sufren trastornos psicológicos. Pueden manifestar su malestar y agresividad cuando se saben condenados a vivir en cautividad, en una pequeña parcela. Su bienestar psicológico depende de cómo se adaptan a esta cautividad. Algunos leones se resignan, pero otros no, sueñan con la libertad. Kom. Kom, kom, kom. 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 We must realize that we cannot keep destructing habitat like we've done. You know, every single place we open a mine, we put up a nuclear power plant. We want to develop. And in those processes, we destroy habitat. And we forget that animals need habitat to survive. So the protection of habitat and looking at sustainable development and supporting the government in creating these big wildlife areas which are connected, I think is crucial in the long-term survival of the cats. Esta leona parece que se ha resignado. Disfruta tomando el sol. No le incomoda la presencia distante de gente o cámaras. Nos mira fijamente de vez en cuando sin perturbarse, fingiendo ignorarnos, hasta que decide levantarse y echarse a la sombra. Nadie diría que es peligrosa. Pero el comportamiento de un león, sobre todo en cautividad, es imprevisible. Detrás de la rígida expresión facial no hay forma de saber qué piensa o siente y cuál será su próxima reacción. Un león puede ser indolente, curioso, tímido, irritable o agresivo. Las emociones de estos animales a veces son fáciles de interpretar por el gesto del cuerpo o el movimiento de los ojos, la cola o los labios, pero a veces no lo son tanto. Esta misma leona un día atacó furiosamente el vehículo de los cuidadores. Fue una reacción inesperada, pero propia de un animal estresado. Vivir en cautividad no elimina sus instintos, sino que lo convierte en más imprevisible y peligroso. En el parque de Erindi disponen de miles de hectáreas, conviviendo con otras especies, disfrutando de la caza y del agua abundantes. Pero aquí su libertad está vigilada. Los guardias monitorizan los leones para poder controlar sus movimientos y también para localizarlos para los turistas. La felicidad de esta leona parece envidiable. Los leones son los felinos más sociables. Acostumbran a vivir en grupos formados por hembras adultas emparentadas entre sí, con cachorros de hasta 3 años. Y por 1, 2 o 3 machos adultos, uno de ellos el dominante.
Mientras que los machos se ocupan fundamentalmente de controlar el territorio de posibles intrusos, las leonas se ocupan de la cría de los pequeños y también de la caza, para la que están mejor dotadas que los machos, ya que son más ágiles. Entre los leones existe siempre un gran espíritu de cooperación familiar, ya sea para ir a cazar como para hacerse cargo de los cachorros. Viendo la delicadeza con que los tratan, nadie diría que las leonas son capaces de luchar con tanta agresividad para cobrarse una víctima o para defenderse. La vista y el oído son los sentidos más útiles para los felinos, 6 veces más potentes que en los humanos. Además de buena visión frontal, su ángulo de visión periférica es muy amplio y sus retinas se adaptan increíblemente bien a la oscuridad. Por eso prefieren cazar con la primera, la última luz del día o bien durante la noche. El Parque Nacional de Etosha es una isla de vida salvaje de 22.000 kilómetros cuadrados en el centro norte de Namibia. Cuando se creó en 1907 cubría una extensión de 100.000 kilómetros cuadrados, siendo en aquella época la reserva de vida salvaje más grande de África. La fauna era mucho más abundante que hoy, ya que no había asentamientos humanos ni dentro ni alrededor del parque. En 1947 y en 1962 se recortaron sus dimensiones para entregar parcelas de labranza a las poblaciones migratorias, provenientes sobre todo de Angola. Etosha es una inmensa llanura con ciénagas, matorrales y bosques, concentrando una fauna muy diversa de mamíferos y aves, muchas de estas especies hoy endémicas. La estación de lluvias de noviembre a abril es una bendición para los animales, ya que en la larga estación seca tienen que ingeniárselas para resistir temperaturas superiores a los 40 grados. El agua de las últimas lluvias extiende la vida por todos los rincones del parque, y una pareja de elefantes lo celebra festejando en una charca. La aglomeración de buitres y otros carroñeros indica que en el lugar se esconde el cuerpo inerte de algún animal. La vida y la muerte completan aquí un ciclo tan real como dramático. Este león ha tenido una noche muy movida. Ha cazado una cebra y la ha devorado en pocas horas. La respiración acelerada, el estómago hinchado y los ojos medio cerrados son los síntomas de una digestión pesada. Los restos se encuentran detrás del arbusto. Seguro que aún queda carne y huesos por rebañar.
Por eso sigue ahí, junto a la víctima, a pesar del trajín de los turistas. Hoy se ha convertido en la estrella del parque. Aparentemente parece que la presencia de turistas no le incomode, pero no es así. Los motores y el vaivén en la carretera le disgustan, hasta que reacciona cargando inesperadamente. El león desconoce las intenciones de la gente. Desconfía, cree que podría ser peligrosa. La carga advierte que se enfrentará para proteger su espacio y su comida, aunque no las tiene todas consigo. Por eso, después de exhibir su malestar, se esconde detrás del arbusto. Definitivamente, un león no es un simpático animal de compañía. The other big misconception, I think, is people always think lions are pretty cute animals. They look at things like the Lion King movie or so and then think they are cute. And I mean, they are killer machines. If they go out and kill livestock or even humans, they are really dangerous animals. And that is what makes it really difficult to live with them. And I think in the Western world, you've got this conception of these pretty animals, and you've got a lot of these captive facilities where you can go and pet one and cuddle one. But the truth is they are really, really dangerous animals that are just made to eat meat, and they can't do other than that. Unos granjeros vecinos del Parque Nacional de Etosha han alertado a las autoridades y a la organización Africat que 3 leones machos se han fugado del parque, han penetrado en su propiedad y han liquidado una de sus reses. Son de un gran peligro. Una vez que han devorado una vaca, será difícil que abandonen el restaurante. Ordwin Ashenborn, jefe veterinario de Etosha, y Tammy Hoth, de Africat, se han puesto de acuerdo para actuar juntos. Hay que localizarlos, dormirlos y devolverlos al parque inmediatamente. Ashenborn prepara el rifle con los dardos de anestesia. Hay que darse prisa. Hay que encontrar los 3 leones lo más pronto posible, antes que los responsables de la granja decidan matarlos. Don't know. Let's have a look. I don't think so. And your speakers, sorry, can you? Speakers can't know. They're connected to my sound system. Los granjeros han dado un plazo de 24 horas para que los retiren. Si no, los matarán, ya que no pueden exponerse a que ataquen más vacas o personal de la granja. Se prevé una noche muy larga. Habrá que conducir un buen rato hasta la zona donde se vio a los leones por última vez. Ashenborn lleva en el ordenador una colección de rugidos, para utilizarlos como señuelo en el caso de que sea difícil localizarlos en un primer momento. Nos encontramos con un par de personas que han montado guardia. Aseguran que hasta la noche los 3 leones no se habían movido del lado de su víctima. Creen que aún seguirán protegiendo los restos de la vaca, y eso les hace extremadamente peligrosos en caso de acercarnos a ellos. Okay. Well, we'll wait until you feel that you think that it's time to come in, and either we fetch you, or Sydney comes in and goes back out again. We'll go, yeah. So my guys have a radio now. Ashenborn está preocupado por poder acertar a los 3 en plena noche. De fallar los disparos del calmante sería un desastre, por lo que recomienda que solo un vehículo se acerque sigilosamente a ellos. Tammy resume qué ha ocurrido hasta ahora y lo que cree que pasará a continuación.
At the moment, you know, we've had a lot of movement after dark, which is not ideal. But unfortunately, we had to wait for our vet to arrive from Okakeo. Because this is a joint program together with the Ministry of Environment and Tourism and Africat, obviously we had to wait for the vet to arrive, and it took him 3 hours to get here. So this is a bit of the downside, but we are hopeful. We're hoping that they're going to return and that we will successfully collar them and be able to return them to the park before sunrise. Al cabo de 2 horas nos ponemos en marcha de nuevo. Ashenborn ha localizado los leones y ha conseguido clavarles los dardos calmantes. Además de los vehículos de los responsables del Parque Nacional, de Africat y del nuestro, también se añaden a la comitiva los del personal de la granja. Los 3 leones han caído en un profundo sueño por los tranquilizantes. Se encontraban protegiendo el esqueleto y las vísceras de su víctima. En un primer momento cargaron con furia contra el vehículo del veterinario. Ha hecho falta más de 1 hora para acercarse y disparar con acierto. Los 3 machos disfrutaban de un banquete de lujo. Una enorme vaca de más de 600 kilos. Tienen los estómagos hinchados a reventar. Desprenden el olor fétido de la sangre y de las vísceras de la vaca desollada. 910. El doctor Ashenborn aprovechará para hacerles un reconocimiento sanitario, tomarles muestras de sangre e instalarles unos collares que a partir de ahora permitirán controlarlos por radiofrecuencia. Yeah, we're going to put a collar on. Yeah, I think And so. then where we're going to drop them. I think no more. Or maybe Los devolverá al parque. Pero para evitar males mayores vale la pena instalarles los collares para localizarlos siempre que sea necesario. Sacarles muestras de pelo y de sangre e instalarles el collar de radiofrecuencia se repite con los otros 2 leones. Ons moet in dit karre bietjie naby bring. Dokter, hy ken mos. Een moet by jou kar gaan. Okay. Tienen que trabajar rápido porque la dosis de droga los mantiene dormidos cerca de 2 horas. Pero este es un tiempo demasiado corto para todo lo que queda por hacer esta noche. Los leones tienen un gran sentido de la orientación y reconocimiento del terreno. Cuando viajan, registran todos los datos visuales y sensitivos y los graban en la memoria. Hay que evitar que vuelvan a esta granja, por lo que habrá que devolverlos al parque, pero en un lugar lo más alejado posible de aquí. Nos preguntamos si serán capaces o no de volver. No hay duda de que lo intentarán, ya que recordarán que fuera del parque se dieron un festín a costa de una víctima muy fácil de atrapar. Sleeping. Sleeping. Can he reach the limit, Ben? We can reach the limit pins. Okay. Let's see the one behind you. Yeah, bro. Ahora llevan un collar de radiofrecuencia. Por tanto, será fácil conocer sus movimientos. Los granjeros deberían respirar tranquilos. Llegamos a la doble línea de vallas que separan la granja del parque. Los leones consiguieron atravesarlas, o bien por un agujero o bien por un túnel. Todos los animales salvajes se las ingenian para superar las barreras que limitan su libertad. Los elefantes acostumbran a cargar y derribarlas. Muchos otros animales excavan túneles para pasar por debajo. Se detiene la comitiva de vez en cuando para comprobar que continúan dormidos y administrarles más calmantes si es necesario.
4 horas más tarde llegamos a nuestro destino. Para cargarlos antes como para descargarlos ahora se necesitan muchas manos. A sus 230 kilos de peso hay que sumarles los kilos de vaca que llevan en el estómago. En total, más de 250. El doctor Ashenborn les infiltra una dosis de droga reactiva para despertarlos. En 10 minutos abrirán los ojos. Gleich wach, ne? Und das geht ganz schnell. Okay, are we finished? Yeah, we're ready. We are ready. Good. Had a topper. Two of them had a topper. Take them a little bit longer. Empiezan a despertarse, aturdidos por el efecto del calmante. Intentamos estorbar lo menos posible y no deslumbrarlos. Lo que vemos resulta increíble. Los leones demuestran tener un gran conocimiento y sensibilidad. Son conscientes de su estado y de lo que ha ocurrido. Cada león siente la presencia de sus compañeros. Va en su busca y se comunica con ellos, preocupándose por su estado. Lo hacen mediante la voz, el olfato y el tacto, demostrando una gran agudeza sensorial. Actúan como lo harían personas en su lugar, preguntando al otro cómo se encuentra y después animándolo a recuperarse y a seguir juntos. Una vez que se han recuperado, deberán explorar este nuevo territorio. ¿Quién sabe si intentarán volver a la granja donde han vivido una de sus más increíbles aventuras? Un bonito sueño que guardarán en la memoria muchos años. And they often go back into the park after they catch a cow or something outside. So it's very difficult to control those. I think the other night we were very lucky. It was 3 young males that have never been prosecuted or hunted before. So they were fairly relaxed when we got there. They came in when we called them and we could dart them. So we were lucky to catch those. Often we aren't that lucky. Often they don't come. Often we don't manage to catch them. And then the only solution to the farmer is to shoot some of them if they find them. Los veterinarios del Parque Nacional de Etosha controlan la salud de los animales. La mayoría de estudios se centran en detectar cualquier brote epidémico peligroso como los de la rabia o del anthrax. La investigación del anthrax es muy importante, ya que este bacilo es muy agresivo, se generan los cadáveres en descomposición y se transmite a través de algunas moscas a otros animales, matándolos rápidamente. La preocupación de los biólogos se centra en el hecho de que en un hábitat estanco como el del parque, una epidemia incontrolable podría aniquilar una o varias especies. So in environments like Etosha where the bacillus anthrax is common and is indigenous and recurs in natural cycles, the contraction of those bacillus or bacilli is quite natural. But it's part of their free-range ecology. La vulnerabilidad a ciertas enfermedades puede ser fatal para algunas especies. Es el caso del perro salvaje, que cuenta con un sistema inmunitario muy vulnerable a las infecciones y que actualmente se encuentra en peligro de extinción.
El perro salvaje vive en un círculo familiar muy endogámico. Cualquier infección de un individuo se propaga irremisiblemente afectando todo el grupo. Estos 3 perros son los únicos que sobreviven a una enfermedad que ya se ha cobrado la vida de los otros 12 de su mismo grupo. Hace 50 años, los propietarios del parque de Erindi tenían una propiedad dedicada al engorde de ganado. Más tarde la transformaron en un paraíso de la caza mayor y ahora de los safaris fotográficos. Natasha de Voronin es la responsable de la conservación de los felinos de Erindi. Erindi is just a very special story because a number of years into the hunting, the owners of Erindi decided that they would like to 100% solely protect the wildlife in this reserve. And so they decided to move the hunting away completely and start using ecotourism as a way to bring money into this piece of land. So I think it's very important, and one of the keys to conservation is adding more land to the conservation areas that are existing. But one of the most important factors for this, I really believe, is that people must be incorporated. Farms must be incorporated, livestock must be incorporated. We all need to learn to live together, and the key is, as we were talking previously, is conservation, which is connecting up all the aspects of Africa, every single piece of it, and helping it to function together, helping every part to work together, people to live with predators, farmers to live with predators, livestock. And I think one of the keys to this is understanding the behavior of the predators as much as understanding the behavior of the farmer, for example. Pero la convivencia es difícil. La mayoría de gente en realidad ignora el comportamiento de los depredadores. We're getting closer. Okay. Surely still hiding under the tree? Okay. Go a little back. Ir a su encuentro en su propio hábitat natural revela muchas cosas sorprendentes sobre la dramática dependencia de estos animales de los programas de conservación. Los leones rehuyen cualquier conflicto con humanos siempre que tengan un hábitat suficientemente grande que les proporcione agua, alimentos y relación con los de su misma especie. Su existencia se basa en satisfacer necesidades muy elementales: descansar, explorar, aparejarse, procrear, alimentarse. Los turistas que visitan las reservas acostumbran a ver los leones como bestias asesinas que hay que tener bien lejos, o contrariamente, como mascotas de un parque de atracciones. Ninguna de estas visiones es acertada para un animal que sabe distinguir lo que le gusta y lo que le molesta, que tiene su propia personalidad. Durante horas nos hemos mantenido en silencio y a una distancia de seguridad prudente, y él nos ha obsequiado con un repertorio de imágenes increíbles.
Ha estado pendiente de nosotros en todo momento y ahora nos invita a acompañarle. Mucho tiempo compartiendo intimidad comporta mayor confianza. Very nice. That's his brother. You can see now he's got a black mane. That's why we call him. That's why we call him Shadow. And they are getting quite very well. You can see as brothers, they love each other very much. Yeah. Unbelievable, no? Oh, this is unbelievable, eh? They love to play, no? Yeah. Together. And also they are having a much open wide area on the reserve. Happy in this area of them. As you can see, even they are having a nice body build. And they are pretty much just 4 years old, and it's quite unbelievable to be that much massive at 4 years old. Okay. Yeah. Okay. One of them must be the dominant male, no? Actually, when it comes to the females, you will see this one is much heavier than the other one. So Shadow is the one which will always dominate the other one, even when it comes to the females. He will be the one mating with the first female that will appear to come over them before the other brother of his might get a chance to mate with the females. Okay. So pretty much you will see he's came to call his brother now, and they should be probably moving for the night to somewhere else after they finish their kill now. Yeah. No les podremos seguir. Muy pronto caerá la noche en el parque de Erindi y los leones desaparecerán entre la vegetación. Volvemos a casa y tratamos de ver algún otro león entre la oscuridad, pero es inútil. Hemos comprobado que su existencia depende de que los dejemos vivir en paz, sin presionarlos. Quizás en el futuro solo quede un número de ejemplares muy reducido, de tan solo 10.000, viviendo en reservas naturales, en zoos museo al aire libre, dedicados al ecoturismo, al safari fotográfico. El león seguirá siendo el rey, pero su reino ya no será ni la selva ni la sabana, sino los álbumes fotográficos en Internet. I think not in the next 10 years we will see no lions left, but you will have countries with like minimum of numbers, and especially in no parks. So if it's not a park, you're going to have no lions. So you need the governments of all the other countries to wake up and quickly, you know, preserve some land so that the wildcats can still flourish in there, and then, you know, start settling down. But you will have to do that, otherwise just open free roam? No, none. It will maybe 10 years and it will be nothing left.
África, el tercer mayor continente del planeta. 30.270.000 kilómetros cuadrados. El 32% de la superficie total terrestre. La gran reserva mundial de la biodiversidad. Sus principales ecosistemas son el desierto, el Sahel, la sabana, el Valle del Rift, los grandes lagos. Fantásticos paraísos para la vida salvaje. África acoge la cuarta parte de las 4.700 especies de mamíferos que hay en el mundo, con animales tan fascinantes como el hipopótamo, el león, el leopardo, el orix, el cocodrilo, la jirafa, el búfalo, el rinoceronte y el elefante. La población, de cerca de 1.000 millones de habitantes, se duplica cada 20 años, extendiendo la urbanización por todos los rincones del continente. Esto ejerce una enorme presión sobre la vida salvaje en términos de... Pero fuera de estas áreas, la situación para la vida salvaje es desastrosa. En África, un continente poco industrializado, la mayoría de la población vive de los cultivos y los pastos que les proporciona la tierra, aunque sea poco fértil y el agua escasa. El ser humano es el principal enemigo y aniquilador de las especies. El gran depredador de África, amenazando la existencia de los grandes carnívoros, el león, el leopardo y el guepardo, a una ignominiosa lucha por la supervivencia. Los grandes felinos sienten la presión de un futuro amenazador. Se acerca el fin de los grandes felinos. Esta gran acacia acoge nidos comunales de pájaros excitados por el atardecer. A sus pies, un animal fabuloso, el león, camina solo, pensativo, explorando el territorio. El leopardo también es un gran explorador. Investiga todos los rincones del territorio en el que habita, y no hay árbol, barranco, cueva o charco que no conozca. Todos los felinos exploran la competencia por la tierra, el agua y los alimentos. África contiene 1.200 áreas protegidas que comprenden el 9% de su superficie. Estas reservas, islas de vida salvaje, se encuentran cada vez más amenazadas por el desarrollo humano, que presiona por reducirlas cada vez más. Fuera de las reservas, se registra una caída vertical de la población de grandes mamíferos, víctimas en buena medida de la caza furtiva o incontrolada. Los felinos han sido durante muchos años el blanco principal de la presión sobre la vida salvaje. África fue durante décadas un campo de exterminio para muchos de estos animales. A la persecución por la población local hay que sumar el incomprensible furor por la caza mayor. Hoy estas imágenes resultan dolorosas y escandalosas, pero no en los años 60 y 80, cuando muchos turistas disfrutaban yendo a cazar animales salvajes.
La caza era entonces una pujante fuente de ingresos para las economías locales. África parecía ser una fuente inagotable de vida salvaje, pero no era cierto. En los años 80, las poblaciones de animales cayeron en picado y se tuvieron que crear reservas para protegerlas de la extinción. Los parques naturales más exitosos contienen hoy en día una vigorosa industria turística que aporta beneficios directos a la comunidad y han quedado reducidos a áreas cada vez más pequeñas del África subsahariana. Los bosquimanos siempre vieron los leones como unos vecinos muy poderosos. Humanos y leones procuraban no encontrarse porque cuando lo hacían, uno de los dos moría en manos del otro. Siglos atrás se respetaban, a veces se ignoraban y otras veces competían por la caza. Rivales sobre el terreno, ambos eran y son depredadores. Mostly lions, we almost believe that lions are stronger than us here as human beings. Yeah, it's what we believe. Lion can finish us as a human beings here. So lions are stronger, we believe that they are stronger than us here. La bravura del león resulta inútil frente a un arma de fuego. A finales del siglo XIX, los leones empezaron a ser exterminados, sobre todo al norte del continente, reduciendo su hábitat a áreas deshabitadas del centro y sur de África, donde su número sigue bajando. La aniquilación continuó en el siglo XX, intensificándose entre los años 60 y 90, cuando la caza mayor se popularizó entre europeos y americanos adinerados, atraídos por la excitación que proporciona matar un animal salvaje. Cabezas, pieles, patas, colas y colmillos engrosaron las salas de trofeos de miles de cazadores occidentales que decían experimentar la caza como una lucha valerosa, cara a cara, en los dominios de su hábitat. Pero comprueban que se está encogiendo cada vez más. Su libertad se reduce a medida que la urbanización de los humanos avanza. It's very difficult, and I think if population growth continues in the world over the long run, there won't be space left for large predators. I think it's if we as a human species continue to reproduce at the rate we are doing, we will not be able to save enough areas for wildlife. Yeah, that is the sad reality. You need the governments of all the other countries to wake up and quickly, preserve some land so that the wildcats can still flourish in there. And then, start settling down. But you will have to do that. Otherwise, just open free roam? No, none. It will, maybe 10 years, then it will be nothing left. If one is a pessimist, or maybe there's a very, very fine line between pessimism and realism, but the reality of it is that if we don't do something now, we are going to lose them. La vida salvaje en África y con ella la de los grandes felinos corre el peligro de desaparecer definitivamente en este siglo. La población de leones, que hace 50 años era de 500.000, se ha reducido hasta los 20.000 ejemplares. El león, vencido y humillado, pide clemencia a su principal depredador, el ser humano. Antiguamente extendían sus dominios también por Europa y Asia, con la excepción de los desiertos más áridos y las junglas más húmedas.